Ok, tenemos a Mari. Hola, Mari. Mira, y se llama Hola. Mari Bella. Tenemos muchas bellezas hoy. Ay, gracias, Hola, igualmente. Carla. Saludos. Hola, Carla. Marhaba. Vamos a aprender 3 palabras en árabe. Marhaba. Se llama... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Déjame te presumo que mis alumnas ya saben saludar en libanés. Ah, qué A ver, no me hagan quedar mal. Marhaba. Marhaba. Marhabtain. Marhabtain. Kifak. Dice que el libanés es muy generoso y si le dicen hola, entonces contestamos a granel. Entonces, marhaba una, entonces contestamos marhabtain. A granel, para todos. Exacto. Marhaba. Marhaba. En mayoreo. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, en plural. En plural, correcto. Bueno, pues vamos a empezar. Si gustas, Juliet, ahorita se van a ir conectando algunas otras, pero para aprovechar el tiempo. Okay. Gracias por conectarse antes, las que pudieron. A las demás, pues ya les haremos llegar este video. El día de hoy nos acompaña Juliet Curi. Es una cantante y música, bueno, ya ahorita nos va a explicar de dónde y sus orígenes, pero ella conoce muy bien la cultura y la música, el arte oriental, libanés sobre todo, entonces la tenemos aquí con nosotros para platicarnos de esto. Ella se conecta desde la Ciudad de México y bueno, pues primero la escucharemos, algo sobre ella, algo de la historia de la música. Si hay alguna pregunta, pues al final también, y sobre todo, pues ahí ella nos preparó algunos cantos que podamos escuchar en aquellos idiomas. Ya nos prometió que tiene algunos premios, entonces vamos a ver quién se los gana. Adelante, Julia, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo, Te escuchamos. Ok, gracias Andrés por invitarme primero a su clase, a tu clase de... Cuéntame. Cultura libanesa. Cultura libanesa. De Medio Oriente. Con sí. mucho gusto y placer platicarles a todos un poco de Líbano, porque nunca el tiempo nos va a permitir, porque es una larga historia, pero una parte de algo grande. Creo con la tecnología que todo el mundo sabemos un poco más de otros países, nos permite un poco conocer con unas búsquedas, conocer, ver, hasta ver, escuchar. Claro que estoy segura que cada una tiene una experiencia con algún canto árabe, libanés, lo que sea. Me presento entonces, si me permiten, Juliet Curi, solista, soprano. Tengo en México 26 años, soy nacida en Líbano. Sabemos que Líbano es un país del Medio Oriente y se habla el dialecto libanés y en las escuelas es trilingüe. Se aprende el árabe oficial, no es el dialecto, y se aprende el francés como segundo idioma y el inglés. Esto es para todas las escuelas, es trilingüe. Y además, ahorita como es un país turístico, la gente también habla el español fácilmente. Esto es lo que es de idiomas. De gastronomía, ustedes a lo mejor conocen algunos sabores del Medio Oriente, más del Líbano. Y si quieren y les interesa aprender, tengo en mi canal de YouTube algunas recetas fáciles para las mujeres que trabajamos, para comer sano y, claro, de nuestras manos, ¿no? Para la familia. Y hablamos de la música. Líbano existe desde millares de años. La arqueología lo confirma.
Además, se mencionó 75 veces en la Biblia el nombre de Líbano, y Líbano es de origen arameo, la palabra, y significa el corazón de Dios, si queremos traducirlo. Y para mencionar, Líbano es tierra de santos. Seguramente conocen a San Charbel, que es un santo libanés milagroso en todo el mundo y más en México. Aquí los mexicanos, la verdad, veneran mucho a Santo Charbel porque, digamos, hizo milagros con mucha gente enferma, con muchas personas necesitadas. Y entonces quería decir también que hasta hoy está confirmado que el primer milagro de Jesús, nuestro Dios, se hizo en Caná, es un pueblito de Líbano. Está en el sur del Líbano y por eso se llama la boda de Caná, cuando la Virgen María le pidió a su hijo Jesús de convertir el agua en vino. En Caná, entonces es un pueblo libanés, entre Tir y Sidón, en el sur del Líbano. Líbano, como pueden ver, la bandera, su icono es el cedro, porque el cedro es el árbol de Dios, es desde la existencia de la tierra existe el cedro, y todavía en Líbano lo conservamos. Tenemos bosques de cedros que siempre intentamos cuidarlos, aunque a veces las circunstancias no nos dejan tanto. Pero el cedro también se mencionó muchas veces en la Biblia, si pueden ver y confirmar conmigo. Y tenemos cantos que se compusieron desde el siglo III y IV. En su idioma original es el arameo, que es el idioma de Jesucristo, pero a través del tiempo se hizo muchas traducciones. Entonces, el mismo canto lo podemos escuchar en arameo, en árabe, y últimamente estamos haciendo traducciones al español para que se entienda el significado de la oración o del canto. Sabemos que anteriormente no existían melodías, existía poesía, oraciones, himnos, y a través del tiempo el ser humano quiso dejar, digamos, la letra a través de la lengua y la boca de la gente. ¿Cómo podría ser eso? Entonces se hizo melodía y música. Entonces, si les platico de un canto del siglo IV, estoy hablando más de la letra que la música. En ese tiempo no había música, se cantaba a capella, como los gregorianos. ¿Qué más? Bueno, yo me dedico en México desde que llegué con mis hijos chiquitos. Con el tiempo uno, como se le abre la mente para poder compartir con la gente y hacer llegar de un país a otro lo que se vive en Líbano, lo que se escucha, lo que se come, para que se haga a conocer aquí también en México o en cualquier lugar. Y eso, claro, apoyándome con la tecnología, como ahorita ustedes me pueden ver y yo igual a ustedes, aunque estemos en varios lugares. Entonces, la tecnología es bueno usarla para el bien de uno. Y
Entonces, por eso empecé a traducir algunos cantos del árabe al español o del arameo al español y viceversa, del español al árabe para que haya una fusión de culturas. Este es mi idea desde algunos años, hacer una fusión, que mi gente en Líbano puedan conocer qué está pasando en México. Igual en México ustedes pueden escuchar y conocer qué está pasando en Líbano a través del canto, a través de la palabra. No sé si me permiten empezar con la oración de todos, el Padre Nuestro en arameo, tal cual como pronunció Jesús en su tiempo, hace 2022 años. La letra en arameo, claro, la melodía es del siglo XIX. Se llama Padre Nuestro Shlom Abun Dbashmayo. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Me permiten? Ok. أبون بشمايو نت قادش شمو ملكوتو نيوي سبيونوخ عيكانوت بشمايو فبرو هبل اللحم تسمكونان يومونوخ واشبوك لنحوبن وحدو هاي أي كانوا دوف حنان شبكني الحي وبعين ولو دعاني اللسيون أنو فاصون من بيشو آمين 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 آمين. Amén. Bravo, qué bonito. Gracias. Gracias a Dios siempre. Bueno, ¿qué les voy a compartir más? Bueno, no sé si sabemos, como yo sé, y si ustedes saben, que los libaneses venimos de raíces de los fenicios. Y en Biblos es la ciudad del alfabeto en donde los fenicios inventaron la primera letra, el alfabeto en la letra fenicia. Y de allí empezó, digamos, el comercio también con los fenicios, porque Líbano es desde el norte hasta el sur, toda su frontera del lado del oeste es pura playa. Entonces, de allí los fenicios intentaron hacer comercio con todos los países al lado y por eso también inventaron el barco. Por tener el mar y necesidad de conocer más allá que hay, más allá del mar, inventaron el barco.
Y claro, la moneda y el intercambio. No soy buena en historia, pero algunos puntos. Ok. Quería también platicar sobre la música del Oriente. Ustedes conocen la música del Occidente, lo que es la clave del sol, lo que son mayor, menor, notas normales. Pero en el Oriente inventaron otros instrumentos que pueden tener otro timbre y otra nota, lo que está entre el menor y el mayor de un cuarto tono. Esto es la diferencia entre la música oriental y occidental. Este cuarto tono que ustedes, los instrumentos del occidente, no los tienen. Entonces, este cuarto tono diferencia la melodía oriental de la melodía occidental. Si quieren, puedo cantar un pedazo que esta nota no existe en el instrumento occidental. No sé si conocen laúd, es un instrumento oriental que es un instrumento de cuerdas que tiene timbres. Claro, el ser humano puede buscar el timbre, pero es a base del oriente, que son notas que ustedes no las conocen. Son gamas, digamos, que el que sabe música les va a hacer un poco difícil de captar porque son modos distintos al occidente. Igual, si me permiten, les voy a cantar una oración. Esta fue la última oración de Santo Charbel antes de su muerte. Sabemos que él falleció la noche del 24 de diciembre, la misma noche, la fecha del nacimiento de Jesús. Estaba celebrando su misa en el altar y estaba rezando esta oración. Y significa: Padre nuestro, acepta esta oración mía, te entrego todo entre tus manos. Es algo chiquito de una traducción grande, de un canto más grande. Y en arameo dice: Abot kushto, entre tus manos te entrego mi vida y mi trabajo. ¿Quieren escucharla? Abot kushto ساب من إيدي وتراني لو تدخلني حطوهت سارت قدوم رابوتو. Les voy a cantar su traducción al español, igual con la melodía del Oriente. Padre de verdad, este es tu Hijo inmolado, quien te complace. Acéptalo
por mí murió, perdóname. Esta ofrenda, tómala de mis manos, ten piedad de mí. No recuerdes los pecados que cometí en presencia de tu majestad. No los escucho, perdón. Muy bien, bravo. Gracias. Gracias. Muy bueno. Bravo, bravo. Súper linda. Bueno, el Líbano es un país multicultural. Siempre vive del turismo. Siempre recibe de muchos países y además su zona arqueológica está en el mero centro de los países del Oriente. Entonces, a dónde queremos viajar o sacar mercancía o tener contacto con otros países, siempre el Líbano está como un intermedio entre los países. Por eso se habla muchos idiomas y por eso la música también, digamos, ¿cómo se dice? Se mezcla, hay mucha influencia. Se mezcla, tiene mucha influencia de Egipto. Sabemos que Egipto fue el primero en empezar con la música oriental. Y Líbano entonces se influenció mucho de Egipto, de Siria, de Irak, de Turquía. Claro, tiene su timbre, su color de música, pero también tiene influencia de estos países. Y además, claro, del occidente, tenemos muchas melodías en común. Claro, cambia el tema y cambia la letra. ¿Y qué más quiero hablarles sobre la música? No sé si tienen alguna pregunta. Estoy dispuesta. Sí, yo tengo dos. La primera, no sé, ¿podrías repetir otra vez esto del cuarto tono? Esto sí, yo no lo conocía. Decías que la música en general oriental tiene un tono cuarto, pero ¿entre qué notas o cómo? Ok. Por ejemplo, nosotros en el occidente sabemos do, re, mi, fa, sol, la clave normal, la escala normal. En el oriente, entre do, re, do, re, tenemos un cuarto tono menos o más. Y esto se ve en la escritura de la partitura con su significado de, no es medio, ustedes usan la bemol como un medio, nosotros usamos un cuarto. La diagonal es más chiquita, como 30 grados. O sea, es la mitad de un bemol o un la sostenido. Mitad, correcto, es la Okay. mitad de un 10 Muy bien. de ustedes, del occidente. Y esto se escribe, claro, en la partitura para que sepamos tocar y cantar de la misma tonalidad. Gracias. Y la segunda, tú mencionaste así muy rápido que llegaste a México con tus hijos. No sé si quieras contarnos un poco más, por qué, sí. cuándo. Sí, cómo no. Bueno, yo llegué a México, no hablaba nada de español. Ni saber dónde está México, ni de qué se trata. Entonces llegué con 2 bebés, uno de 1 mes y la niña grande de 2 años.
Entonces yo me quedaba en la casa, no sabía ni salir, ni hablar, ni nada. Fue difícil. Siempre un cambio es difícil. Pero con el tiempo los niños entraron a la escuela, eso me sirvió para mí como una lección para aprender el idioma. Con ellos yo estaba viendo los libros, la gramática, eso me sirvió mucho. Y hasta hoy creo, siempre aprendo. Nunca fui a la escuela, pero así con la gente al hablar, con las películas, con las noticias, con mis hijos, aprendí el español. Y cabe mencionar que el español es muy parecido al francés. Hay muchas palabras que vienen del francés y muchas palabras que vienen del árabe. Por ejemplo, azúcar en árabe es la misma palabra, es sikkar. Arroz es la misma palabra, almohada es la misma palabra. Entonces, yo pienso que sin saber, las culturas tenemos mucho en común, mucho. ¿Y qué más te comento? Bueno, claro, al principio nunca pensé en hacer coros, nunca pensé en integrarme para cantar, hacer conciertos, pero gracias a Dios con el tiempo, como abre uno sus ojos y se pregunta, ¿por qué estoy aquí? Tengo algo que dar, algo que compartir, porque Dios nos permite cambios por algo bueno, así yo siempre pienso. Y así empecé con el coro de Nuestra Señora del Líbano, con los grandes. Y hace 4 años hice un coro de niños que son mexicanos, no saben nada del árabe y estamos cantando árabe, arameo, francés, latín. Entonces, mi manera es escribir la letra latina, la letra del castellano, del español, aunque la palabra viene del árabe, pero tú la puedes leer como tú lees el español, pero en el fondo es una palabra en árabe. Por ejemplo, si yo te escribo marhaba, es una palabra en árabe, ¿verdad? Pero para que vamos a entonar juntos, te la escribo en letra latina y todos vamos a decir marhaba, ¿correcto? Entonces, así empecé con los niños. Claro, tienen que saber leer, entonces acepto desde la edad de 8 años hasta 17 años. Este es el coro de niños. Hicimos muchos conciertos, la verdad, fueron muy responsables y siempre el niño da con todo su corazón y eso toca los corazones de los demás. La verdad, tuvo éxito, pero la pandemia un poco nos atrasó. Espero el próximo año regresar con las actividades del coro. Y, Oye, o sea, tú ya traías el inglés y el francés como buena libanesa, entonces. Correcto. Y ya Así eso te es. facilitó empezar con el español. Correcto. Oye, y si alguna de las presentes que está aquí conectada o a algún familiar les interesa aprender canto contigo, ¿se puede así a distancia? Claro, claro, todo se puede. Pero mi primer consejo, la persona que le gusta cantar o aprender cantos nuevos, siempre hay que sacar la letra. A veces tenemos letra por internet y siempre hay que imitar la intención del canto, la voz. Todo empieza por imitación y poco a poco la persona va a dar de su personalidad, de su voz. Así yo aconsejo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta o comentario? Aprovechen. Adelante. Escucho. Ok, voy a hablar yo. Yalla Zena. Ok.
Bueno, me llama mucho la atención porque vives en la Ciudad de México y yo vengo de la Ciudad de México. ¿Por qué zona vives? ¿A qué se dedican tus hijos? O sea, me gusta esto de volver a empezar, como dices tú, siempre llegas a un lugar y empiezas de nuevo, de cero. Fíjate, mis hijos aquí sienten su país, ¿me entiendes? Aquí empezaron desde cero, al kinder entraron, entonces México es su patria, es su idioma. Entonces, si quieres, son mexicanos, no podemos decir a qué se dedican, igual como cada mexicano. Aquí estudiaron y siguen estudiando la maestría, apenas terminando carrera. Claro, siempre traen Líbano y la familia. Yo dejé toda mi familia, mis hermanos, mis padres en Líbano. Cada vez que podamos visitarlos, vamos. Y les encanta ir de visita, claro, porque ya se pierde esta convivencia, lo que es vivir allí, porque crecieron aquí. Aquí tienen sus amigos, aquí tienen sus cosas, su escuela. Pero sí, siempre les gusta y le encanta ir para visitar Líbano. Y yo también recomiendo a la persona, cualquier persona que pueda visitar Líbano, de ver, es una bendición. En primero, se siente la santidad al llegar al pueblo, se siente el trato de la gente. Es un trato, no puedo negar que aquí la familia, el cariño, pero allá es algo mágico. No lo puedo describir, lo tienen que vivir de veras. Ok, la segunda sería, en Polanco hay una iglesia de San Charbel, ¿sí la conoces? No es de San Charbel, es San Agustín. Bueno, pero está San Charbel, ¿no? Tienen digamos, la estatua de San Charbel y le hacen la misa cada mayo, una vez al año, pero no es de San Charbel. La iglesia de San Charbel todavía en el DF no existe. En Chihuahua sí existe, es la Catedral de San Charbel. Y tenemos en el Zócalo, en la calle Uruguay, tenemos la Catedral de San Marón. ¿Ok? Pero iglesia de San Charbel todavía no está. Primero Dios se va a hacer en Santa Fe. Esperemos que pronto. Ah, ok. Si es que yo llegué Está a ir también, a esa iglesia y sí está, va mucha gente a visitar a San Charbel. Sí, sí, claro, porque el por qué, porque desde hace 20 años las damas de San Charbel, la que son libanesas, hicieron una tradición que se haga una misa en mayo, donde es el natalicio de San Charbel, es el 8 de mayo. Cada año en San Agustín se hace esta misa y toda la gente busca esta fecha porque vienen de varios pueblos y países para la bendición. El obispo maronita hace la misa, pero no es la iglesia de San Charbel, perdón. está también la iglesia de Nuestra Señora del Líbano en la colonia Florida. Correcto, calle Manzano 29. Allí Así están es. los coros de los niños y de los grandes. Exacto, de Allí yo hecho. canto los domingos. Sí, mira, Sí. pues por supuesto que conoces al padre Jacob. Sí, sí, es mi director. Sí, Sí, claro, es el director del coro, el ok. fundador del coro. Sí, bueno, pues yo también lo conozco porque cuando yo estuve en Líbano, la iglesia está enfrente de un colegio lasallista y de la casa central, entonces él conoce muy bien a los hermanos de La Salle, y en una Correcto. de sus visitas al Líbano, él me fue a ver allá al proyecto Fratelli, entonces ahí lo conocí, y hasta la fecha tenemos comunicación. De hecho, el día de hoy, ¿se acuerdan que les había dicho que se iba a conectar un sacerdote y por eso la pusimos 2 horas antes la clase? Al final de cuentas, pues también es una de las situaciones que vive ahorita Líbano, muy triste, Sí. la cuestión económica y la eléctrica. Me dice que hoy precisamente le cambiaron el horario de la electricidad
que los generadores privados simplemente a partir de hoy dijeron ya no va a haber luz a partir de la 1 de la mañana. Entonces la conexión era a las 2 de la mañana. Me dijo, sabes que no voy a poder. Entonces por eso le pedí a Juliet y aceptó. Entonces, con el padre Eli, que yo había pensado desde el Líbano, probablemente ya no se pueda, pero quiero invitar al padre Jacob, que es el que les estoy mencionando, que bueno, pues conoce a Juliet, probablemente lo tengamos en 2 semanas. Ah, perfecto, muy bien, me da mucho gusto. A ver, me gustaría que cada una preguntara, que piense en una palabra que le gustaría saber en árabe, o sea, fuera de los saludos o las que yo ya les he dicho, para que Juliet no repita una de las que ya saben. Cada una piense, a ver, ¿qué palabra les gustaría saber cómo se dice en árabe? Una, así, la que ustedes quieran, que no sepan hasta ahora, y se la preguntan. Puede ser por el chat o así con el audio. Ok, yo les voy a regalar cada una cómo se escribe su nombre. Lo pueden copiar y tener, por favor, ustedes en su computadora. Empezamos como las veo en el chat, ¿no? Muy bien. Tengo Carla primera. Te mando, Carla, tu nombre, ¿de acuerdo? Ok. Ahí te va tu nombre. Entonces, mientras Juliet va escribiéndole sus nombres en árabe para que los copien y los peguen por ahí. A ver, tengo aquí en la lista Carla, precisamente primero. A ver, ¿qué palabra quisieras saber en árabe? Yo, más que nada, que una duda, porque como ella conoce el arameo, mi mamá y mis tías tienen unos anillos que les regaló mi abuela que decían Endi, que significaba te amo, según mi mamá, y yo quiero saber si es cierto. Si Endi es te amo en arameo. Endi. Endi significa tengo. Tengo. Endi, tengo. Okay. Ok. Te la escribo en árabe y te la escribo cómo se pronuncia y de qué se trata. Endi es tengo. Al rato les voy a decir qué significa te amo al final, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Luego sigue Maite. A ver, ¿qué quieres preguntar? Quiero preguntar cómo se felicita. Feliz cumpleaños, ¿cómo se diría? Muy bien. Ok, Maite, te escribo tu nombre, cópialo, por favor. Te lo mandé, Maite. ¿Cómo se dice en árabe feliz cumpleaños? Eid Milad. Said. Y te lo escribo cómo se pronuncia Eid Milad Said. Les comento, doy clases de árabe en línea. Si conocen a alguien que le interesa. Y tengo, si quieren, y les pido favor de inscribirse en mi canal, Juliet Curie en YouTube. Allí tengo recetas, tengo cantos y voy a empezar con clases de árabe. En el mismo canal, Juliet Curie. Al que le interesa, inscríbense por favor en mi canal y déjenme sus comentarios. Es importante estar conectadas desde cualquier lugar del mundo. Sí, claro que sí. Entonces, las que tengan canal de YouTube, y ayuden inscribiéndose. Necesitamos llegar a Juliet a 1000 suscriptores para poder tener ahí otras opciones en su canal. Entonces, ahorita va en 940, ya casi. Entonces, mándenselo a sus contactos también para que ayuden a que se suscriban. Gracias. Rosa, ¿qué quieres preguntar? Maite, ¿ya no hay preguntas? Rosa creo que levantó la mano. ¿Andas por ahí todavía? Rosa, te voy a escribir tu nombre, Rosa, mientras me preguntas tus dudas. Se me hace que se quedó. A ver, Rosa. Le tienes que quitar el audio, no se escucha, Rosa. ¿Cómo se dice? Sí, yo se lo quité. A ver, ahí ya. Pero creo que también ahí ya te escuchamos. Sí. Ya está. Okay. Quiero saber cómo se dice hija.
Te la escribo en árabe y te la escribo cómo se pronuncia. Bint significa hija. Ahí te va, ¿ok? A ver, Maribella, ¿qué quieres preguntar? ¿Cómo se dice mamá Ahí te y papá? escribí tu nombre, ¿ok? En primero, mamá. Gracias. Fíjate, la palabra mamá y papá es universal. Se dice igual en árabe, se dice igual en francés, se dice igual en español. Yo te digo del dialecto. Lo que estamos hablando en Líbano es un dialecto. No es lo mismo lo que leemos y escribimos en la escuela o en los periódicos. Entonces, mamá y papá lo vas a escuchar en Líbano igual, ¿ok? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. Aquí nomás, Juliet, y me corrige si me equivoco, en árabe no existe la P de papá. Entonces, para decirle papá le dicen baba, baba, porque no existe el Sí. sonido P. Sí, Eso es acuérdate importante. que el abecedario se inventó desde hace muchos, muchos años, ¿ok? Y el abecedario es para el idioma oficial, para escribir y leer en la escuela. Pero el dialecto, lo que hablamos en las casas, con la gente en la calle, es un dialecto. Viene del idioma oficial, pero sí se dice papá. ¿Me entiendes? En el dialecto. En el idioma Ok. árabe no se dice papá, se dice baba. Sí. ¿Ok? Ujú. Muy bien. Gracias. Laura y Zaina, ¿quieren preguntar algo? Laura, adelante. Oración, ¿cómo se dice oración? Oración. Ok, primero te escribo tu nombre. Laura. ¿Ok? Ahí te va tu nombre, Laura. ¿Ok? Y luego, frase se llama Jemli. Jemli, te la escribo Jemli. Significa frase. ¿Ok? ¿Preguntaste cómo se dice frase, Laura? No, oración, pero oración de Ah, orar, no oración de ok. oración, de orar. de frase. Sí, ¿Ves? A veces hay que especificar la claro, palabra. sí. Ok, oración en árabe es sala. Sala, la voy a escribir. Ok, no se escucha sala, no es sala, es sala. Es más oscura la palabra. Sala, ¿ok? ¿Cómo te la voy a escribir? Sala. Ok, déjame. Ok. Hay sonidos que ustedes no los tienen en el español. Por ejemplo, jemle. Por ejemplo, rele. ¿Ok? Entonces, te voy a escribir sala. Significa oración. Es una sa fuerte, no es se, es sa. Como duplicado la letra, duplicada. Sala. Gracias. Zaina, ¿quieres preguntar algo? Ok, Maite me preguntó cómo se dice amiga. Te la voy a escribir. ¿Cómo se pronuncia? Amiga es... Hay muchas formas de decir amiga. Te voy a dar la más fácil, ¿ok? Sadiqa. Sadiqa. Sadiqa se pronuncia y se escribe en árabe. Sadiqa. ¿Ok? Y esto es para mujer amiga. En el árabe siempre la segunda persona del singular, la tú, la manejamos por distinto. El masculino es diferente al femenino.
Zaina. Bueno, mi nombre ya me lo dijo al principio, cómo se escribe, hasta el significado. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años Me tienes tapo tú? los oídos si quieres. No, ¿cómo se dice en árabe? Ah, Esa es tu ¿Cuántos pregunta. años tienes? Híjole, ¿por qué te complicas la vida? Porque ¿A un quién hombre, vas a preguntar? Si fuera hombre es diferente a mujer. Adaish, fíjate, dilo conmigo. Adaish, Adeish, Amrik. Umbrik. Ahí está. Adaish, Deish, Umbrik. Amrik, para mujer, acuérdate. Es para mujer. Y si fuera para Andrés, Adaish, no cambia. Omrak. ¿Okay? Omrak es para hombre. Umbrak, ok. muy bien. Última pregunta, Maribella. A ver, es una frase. Es menos miedo, más fe. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Menos miedo, más fe. Ok. Fíjate, a veces la traducción misma de un idioma a otro no se traduzca palabra por palabra, se traduce el significado en general, ¿ok? Menos miedo, más fe, yo te diría, digamos, ten fe o no. Es, para mí, me indica a decirlo en árabe, ten fe, ¿sí o no? Ok, ajá. Awi, imanak para hombre y awi imanik para mujer. Entonces la ik al final en el sustantivo es para mujer y la ak en el sustantivo al final es para hombre. Es una regla del dialecto libanés. Entonces, awi imanik Maribela es ten fe para mujer y awi imanak para Andrés, ten fe Andrés. Ok. ¿Y Muy cómo bien. se escribe ya o sea, con Con la letra abecedario de árabe. ustedes? Ajá, en Ok, árabe. awi imanak. Y es para los dos. Porque ya son acentos. Awi imanak son acentos. Para mí no cambia la letra, pero para pronunciarlo en el español cambia. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien, Juliet. No sé si quieras terminar con algo. Tenías por ahí, Ana, algo que... Quería cantarles algo, folclore, no nada más oraciones. Claro, sí. ¿Quieren? Oye, te platico que la semana pasada, de hecho, tuvimos al final una clasecita express de Dabke. Invité a Lisette Rash, no sé si Rash, sí, claro. seguramente la conoces, y nos dio aquí una clasecita entonces, De claro que el baile, folclore ¿bailaron también. ustedes? Sí, nos puso a bailar. Qué bueno. Adelante. Vamos a rifar un disco también. Tengo Muy bien. 4 discos al que quiere y le interesa. Un disco a Santo Charbel, tiene arameo y árabe. Se llama Estrella de mi pueblo. Un canto a la Virgen en árabe y español. Es el canto de los cedros. Un disco navideño, Ha nacido Dios, de 6 idiomas. Y un disco folclore se llama El Eterno Líbano. Entonces vamos a rifar un disco y no sé quién va a ganar. Y les voy a compartir una canción de origen libanés del siglo XIX, es nueva, y con una traducción al español. ¿Les gusta? Claro, adelante. Lástima, como fue sorpresa hoy la entrevista, no tengo la música, no tuve tiempo para prepararla, pero sin música, a capela.
La, 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 la. Llévame contigo a un país lejano, a un nuevo día de primavera, olvidando el ayer, olvidando el mañana. خدني معك على درب بعيد مطرح ما كنا ولاد صغار ودفي ربيعي بشمس جديدة نسيني يوم اللي صرنا كبار نسيني يوم اللي صرنا كبار. Es una parte. Gracias. Shukran. Les voy a dejar tarea. Shukran significa gracias. ¿Qué es? Shukran. Shukran. Sí, Aprendemos. esa ya se la saben. Shukran, gracias. Marhaba, hola. Y me preguntaron, te amo es hibbak. Hibbak para el hombre y hibbik para una mujer. Ya son 3 palabras. Y mi amor será habibi. Mi amor es habibi. A aprender árabe. Para cuando escuchamos canciones, sabemos de qué se trata. Oye, ¿cómo vamos a rifar el disco, Juliet? ¿Cómo rifamos? Tú dime. Sí. ¿Cuál prefieren? ¿Folclor, navideño, la Virgen o Santo Charbel? A ver, pero primero, a lo mejor la que se la gane que lo escoja, pero ¿cómo? Ok. ¿O van a ser los 4, nomás uno? A ver, tú di. Ok. Vamos a hacer números. Y el que coincide con su número, ¿será la rifa para él o no? Mira, ¿qué te parece? ¿Cuántos van a ser? 1, ¿verdad? Tú dime, ¿podría ser 2? Ok. Entonces vamos a rifar 2. Ok. Va a haber 2 ganadoras. Ok. Aquí yo ya puse en una página, una ruleta, los nombres de ustedes. ¡Qué rápido! Entonces, las 2 que ganen van a poder elegir el disco que quieran. ¿Les parece bien? Muy bien. Las 2 que salgan. Entonces, a ver, digan, ¿cómo prefieren? ¿La primera le voy a dar a la ruleta y la primera que salga o la tercera? Digo, para que no sea solo mis reglas. Claro. La primera está bien. La primera, ok. Bueno, ahí va. Le voy a dar a iniciar. La que salga ahorita en la flecha esta roja, es la que se va a ganar el primer disco. Sí, va a elegir cuál. Ahí va. Más vueltas, más vueltas. ¡Ay, Laura! Laura, vas a escoger, Laura. Felicidades. A ver, Laura, escoge cuál quieres. Algo mencionó algo de cedros. El canto de los cedros. Ok. Muy bien. Este es el canto de los cedros. Muy bien. Felicidades. Gracias, Laura. Gracias. Vamos a ver quién es la segunda ganadora. Ahí va. A ver a quién le toca. Maite. Felicidades, Maite. ¿Cuál quieres? ¡Wow! ¿Está el de Navidad y cuál otro? Navidad, folclor y Santo Charbel. Ay, todos están buenos. ¿La de Navidad está en hebreo o está en árabe? Está en 6 idiomas la Navidad. Perfecto. No, pues Navidad yo creo que está muy bien. Perfecto. Navidad. Muchísimas gracias. Este es tuyo. Ha nacido Dios. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juliet. Ya luego vemos cómo los hacemos llegar acá a Tijuana. Te agradecemos mucho tu tiempo, de veras. A ustedes, a cada uno, a Andrés, a todos los presentes y los que, digamos, no pudieron estar con nosotros. Les mando muchos saludos y gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente estamos en contacto. Acuérdense de ayudar a Julieta a promocionar
sobre todo su canal de YouTube. Y la próxima semana también tenemos un invitado especial que nos va a mostrar, así como dice Juliet, otras recetas libanesas. Es un chef mexicano libanés que vive aquí en Tijuana, que también se va a conectar, entonces para que no falten. Me ¿Sí? invitan. Claro que sí, también, bienvenida siempre. Bueno, Ok, muy muchas bien. Muchísimas gracias. gracias. A todas. Que Dios las Un fuerte bendiga. abrazo, Juliet. Hasta Un luego. gusto enorme. Gracias a usted. Igualmente, gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Juliet. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Bye. ¿Cuál idioma era? ¿A qué te refieres, Rosa? No escucho. De las clases que va a dar la señora Juliet, ¿cuáles idiomas dijo que eran? De árabe. O ¿De sea, árabe? árabe Ah, ok. libanés, sí. Ujú. Sí, Digo, sí, ella por también si fuera. sabe inglés y francés. Árabe. Yo creo podría dar esas dos también, pero pues principalmente el árabe. Ujú. Ah, ok, sí, para ¿Sí? tenerla en cuenta. Muchas Muy bien. gracias y Bueno, buena de tarde. nada, buen día, ¿eh? Gracias. Hasta luego.